digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor
Hola, muy buenos días. Qué bueno saber que estás conectado, conectada esta preciosa mañana de domingo. Mira quién está acompañándome hoy. Hoy anda Rudolf, hoy anda, ¿cómo se llama? Frosty. Ya se empieza a respirar la época más bonita del año. ¿Y sabes qué? Hoy es el día más bonito de la semana. Porque es el día del Señor. El día de hoy lo dedicamos a buscar de su rostro, buscar su presencia, aprender, escuchar lo que Él nos tiene preparado, lo que se está hablando en el cielo para ti y para mí. Te doy la bienvenida. Qué bueno saber que estás esta mañana conmigo. Hoy terminamos, si Dios nos ayuda, hoy terminamos el tema de Mefiboset, la gracia de Dios. Prepárate para lo siguiente. Muchas veces no llegamos a los caminos de Dios porque no creemos que Él nos pueda perdonar por el pecado. Queremos llegar a Dios ya preparados para que Él nos reciba limpios sin mancha. Él no quiere eso. Él está dispuesto a recibirnos tal como estamos, llenos del pecado, pues Él es quien nos limpiará. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. El hecho de que Dios sea misericordioso muestra que Él es amor. La misericordia es un atributo de Dios. En Efesios, Dios nos dice que Él es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La misericordia quiere decir aquella habilidad que Dios da a las personas para que puedan sentir compasión, empatía y amor por los demás. La misericordia tiene una mezcla de compasión y gracia de Dios, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona es lo que define este término. La misericordia es incondicional amor que debe sentir una persona hacia la otra, en donde sobre todo se tiene que tener especial compasión con aquellas personas más desfavorecidas. Es una situación de piedad en general. Dios quiere que aprendamos a ser misericordiosos, así como Él nos ha mostrado su misericordia. Bienvenido, bienvenida. Quiero empezar rapidito para no quedarme atrás. Quiero empezar rapidito con la palabra para hoy. ¿Te recuerdas? Estamos con el tema Mefiboset, la misericordia de Dios. Aquella misericordia Gesed, aquella misericordia que causa favor, aquella misericordia que nos saca, que nos levanta del lugar donde no hay palabra, del lugar donde no hay alimento, del lugar donde no hay alabanza, aquella misericordia que se extiende para alcanzarnos en aquel lugar donde podemos vivir en duda, sin esperanza y con temor. La misericordia Gesed. De esa misericordia te estoy hablando este domingo. Cómo el Señor busca gente que esté necesitada de recibir de su misericordia, como tú y como yo. Y solo te quiero recordar en un segundito, Mefiboset. ¿Qué quiere decir Mefiboset? ¿Y quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto del rey Saúl, el hijo del mejor amigo de David, que se llamaba Jonatán. Mefiboset vivía en un lugar sin palabras, sin comida, y en ese lugar él estaba, ¿cómo te diré? Cojo, hablando mal, aún
siendo realeza. Mefiboset se compone de dos palabras antiguas hebreas. La primera, que es Boshe, que quiere decir vergüenza, pena o lástima. Y la segunda, que es Mefi, que quiere decir soplar o exhalar. Mira cómo es de tremenda la palabra. Entonces la palabra nos enseña que Mefiboset era alguien que exhalaba pena, exhalaba vergüenza, exhalaba lástima. Y no me cabe duda que así era su vida, por el lugar en el que estaba. Tú ya sabes qué quiere decir Lodebar. Y entonces, a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida empezamos a fluir en el espíritu de Mefiboset, esta mañana yo te traigo una buena noticia. Hijo, hija, el Señor está en el trono preguntando quién tiene necesidad de recibir de su bondad. Mira tu situación. Mira qué estás hablando. Mira cómo estás hablando. Mira cómo estás viendo la circunstancia, cómo estás viendo tu alrededor, tu familia. ¿Qué estás hablando sobre eso? Y que el Espíritu de Dios hable a ti y te diga si tú eres de aquellos que necesitan esta misericordia Gesed de parte de Dios. Entonces, Mefiboset, ¿quién era Mefiboset? Vente conmigo a Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4, y la palabra dice: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro. Quiero que le pongas cuco a esto. Pero con el apuro, digámoslo por tercera vez, pero con el apuro se le cayó. Y por eso quedó cojo. Hijo, hija, hay una marea de noticias raras, hay una marea de situaciones difíciles, hay expectativas raras, se oyen voces, según lo que predicamos el miércoles pasado, que mira, nos ponen apuros, pone a nuestra mente en apuros. Y muchas veces esa marea, esas situaciones, esas noticias son las que causan que caminemos así como Mefiboset, tullidos y cojos, por el apuro que se está viviendo, por las noticias que se están viviendo alrededor. Se oyen voces, diríamos el miércoles pasado. Eso nos hace ponernos en apuro. Pero te traigo una buena noticia. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Si tú eres de aquellos que necesitan la misericordia Gesed, hijo, hija, Dios te está buscando. Yo quiero que caminemos rapidito a Segunda de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 5. Segunda de Samuel capítulo 9 a partir del versículo 5 y vamos a leer, dice la palabra: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Me encanta este versículo, ¿sabes por qué? Porque ahí vemos la naturaleza de Dios para con sus hijos, aquellos que somos necesitados. Vemos cómo el Señor da el primer paso para acercarse. Dice la palabra que el rey envió por aquel que necesitaba de su misericordia, llámese Mefiboset. El rey declaró una orden para que se alcanzara, para que fueran a buscarlo. Envió el rey. Llevó el rey su misericordia hacia aquel que lo necesitaba. Me encanta ese versículo porque me deja ver la naturaleza
la naturaleza de Dios. Dios se acerca. Dios nos busca. Dios no nos quiere ver derrotados, tirados en un lugar sin palabra y sin alabanza. Dios no nos quiere ver cojos y tuidos por el apuro de la marea de situaciones que estamos viviendo. Él nos manda a llamar. Él se acerca. Él lleva su misericordia hacia nosotros. Y eso me trae a mente lo que dice Juan, el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios envió la salvación. Dios se acercó al mundo a través de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escucha, me llama la atención muchísimo el versículo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Te recuerdas? Mefiboset fluyendo en un espíritu de miedo cuando llegaron los adversarios, digo yo, los que el rey envió para poder acercarse a Mefiboset. Mas el corazón del rey era bendecirlo. El mundo, la religión nos mete miedo por un Dios que está atrás de nosotros, listo para ver nuestros errores y castigarnos. Mas en el reino se nos está buscando, hijo, hija, para bendecirnos, para alcanzarnos con su misericordia. Dios se acerca a nosotros. Recuérdate que en ese entonces los reyes mataban a todos los que potencialmente podían tener un acceso de herencia al trono. O sea, la gente vivía en miedo, vivía controlada por ese miedo. Mas el verdadero corazón del rey era alcanzar para salvar, para bendecir, para proteger. El rey lo que quería era bendecirle a Mefiboset. El rey lo que quería era sacarlo del lugar en donde vivía. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. 2 de Corintios 3, 6. Dice la palabra en la NBI. Dice la palabra: Él nos ha capacitado para ser servidores de un, ¿qué dice la palabra? Nuevo pacto. No el de la letra, no el religioso, no el legalista, no el que te señala, no el que te hace ver tus pecados, no el que te declara un Dios demandante que está listo para condenarte. No, hijo, sino el del Espíritu. El nuevo pacto de la gracia. Y sigue diciendo la palabra: porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Había alguna excelencia en la vida de Mefiboset? ¿Había hecho algo él por medio de sus fuerzas, por medio de su inteligencia, para poder ser, ¿cómo se llama? Para poder recibir, para poder ganarse la salvación? ¿Había hecho algo él para lograr que el rey enviara por él? La religión nos enseña a ganarnos la salvación. El nuevo pacto de Jesucristo y su gracia nos enseña a recibir la salvación por fe.
¿Sabes qué? Mefiboset no había hecho ningún mérito para recibir esa misericordia, esa salvación. Así como tú y yo. No es por lo que nosotros hagamos. Somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe en Jesucristo. Él no había hecho ningún mérito. Toda la situación para poder extender misericordia y para poder llevar salvación a Mefiboset, ¿sabes de dónde salió? Del puro corazón del rey. Esa es la naturaleza del corazón del rey. Acercarse para brindarte misericordia, salvación, para brindarte paz, para brindarte gracia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 8, yo quiero que leas acá conmigo. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que siguen la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de ira, lo mismo que los demás. Regresa aquí conmigo. O sea, hijo, hija, en algún momento de nuestra vida tú y yo vivimos en lo de Baal. En algún momento de nuestra vida nos alineamos a lo que este mundo estaba diciendo y empezamos a fluir en esa naturaleza pecaminosa del mundo. Empezando a hablar mal, a maldecir, a creer lo malo, a fluir en miedo, a caminar en duda. Así como los hijos de maldición, dice la palabra. Ahora regresa conmigo al versículo 4. De ahí de Efesios capítulo 2. Mira qué lindo dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra: por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia y su bondad hacia nosotros. Ay, Dios mío, en Cristo Jesús. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hijo, hija, podemos ver cómo toda la historia de la misericordia de Dios hacia Mefiboset empezó y terminó en el mismo corazón del rey. Mefiboset no hizo nada. Él no tenía ni tuvo ningún mérito, así como no lo tenemos nosotros, para poder recibir la salvación. Porque todo nace del corazón del rey para ti y para mí. La misericordia que el rey está extendiendo en estos tiempos para aquellos que lo necesiten, no nace por algún sacrificio que tú hayas hecho, hincado en tapitas, caminando hincado no sé qué tantos kilómetros para obtener misericordia. No, brother. Es por pura gracia
que sale del corazón de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. Aquel que se acuerda de nosotros aun cuando nosotros estábamos metidos en nuestros delitos y pecados. Aquel que mete su mano en la porquería en la que pudimos andar viviendo. Se ensucia su mano para salvar al hijo o a la hija que lo necesite. Aquel que da el primer paso para llevar salvación, el primer paso para llevar misericordia, aquel que vive en un lugar sin palabra y sin alabanza. Dios da el primer paso para acercarse a aquel que su vida es solo hablar mal, de queja y de lástima. Mefiboset. Todo empieza en el corazón de Dios. Así de bueno es tu Dios. Así de bueno es mi Dios. Así de bueno es lo que Él hace. Así de bueno es lo que tú y yo recibimos. Así de buenos son los planes. Así de buenas son las misericordias. Así de buenos son los pensamientos de Dios. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos, dice la palabra. La misericordia que mostró el rey David hacia Mefiboset nunca antes en la historia se había visto. Nunca. Y esa misericordia refleja la gracia Gesed con que Dios está dispuesto a acercarse a sus hijos. Una bondad nunca antes vista. Una bondad nunca antes vivida por cada uno de nosotros. ¿Sabes una cosa? La misericordia que el rey hacía hacia Mefiboset era por un pacto que él había hecho. Esa misericordia era gracias a alguien, gracias al pacto. ¿Me estoy dando a entender? No por ti, por mí, sino que gracias a alguien el Señor extendió esa misericordia hacia nuestras vidas. Mateo capítulo 3 versículo 17. Vente rapidito conmigo a Mateo 3 versículo 17 y me dice si estoy corriendo mucho o estoy bien. Mateo 3, 17 dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes que la misericordia Gesed, la misericordia que Dios está dispuesto a extender en este tiempo, en este nuevo pacto, en esta temporada de gracia para la humanidad, se debe al sacrificio, se debe a lo que Jesucristo vino a hacer al mundo? Se debe al Hijo amado en quien el Rey tiene complacencia. Por medio de el sacrificio hecho por Jesucristo, tú puedes recibir la gracia, tú puedes recibir la misericordia, el favor, tú puedes recibir la herencia del Padre. Mefiboset, cuando lo llegaron a buscar, cuando empezó a temblar de miedo por la noticia que el rey lo andaba buscando, ¿sabes qué tuvo que hacer? Ceder al control de su vida y poner su vida en las manos del rey. Él tuvo que ceder el control de su vida. Él tuvo
tuvo que ceder y decir: yo me pongo en las manos del rey. Aún ahí, escondido, él debió de confiar, cediendo, que el llamado del rey, escucha, era para bendición. Muchas veces necesitamos ceder, hijo, hija, para poder obtener. Muchas veces necesitamos soltar para poder recibir. ¿Quién dice amén a esto? Regresémonos a la historia. Segunda de Samuel 9. Segunda de Samuel 9. Y vamos a leer ahora el versículo 7. No. Íbamos en el versículo 5, ¿verdad? Leamos 5 y 6. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Mira qué lindo. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Mira, hija, regresa aquí conmigo rapidito. Cuando el Señor nos busca, cuando el Señor se acerca a nosotros, y aun cuando nosotros estamos viviendo en nuestros delitos y pecados, lo primero que el Señor declara sobre nosotros es: no temas, yo vengo a bendecirte, no temas, yo vengo a cuidarte, no temas, yo vengo a protegerte. Escucha, no temas, yo vengo a proveerte. No temas, yo vengo a restaurarte. Esas fueron las primeras palabras del rey ante Mefiboset, su siervo. No temas, yo restauraré todo lo que es tu herencia. Ay, Dios mío, alguien debe de agarrar. Ahorita estoy hablando proféticamente. No temas, dice el rey. Él restaurará todo lo que es tu herencia, tu derecho por hijo. No temas, Dios restaurará. ¿Sabes? Que encima de todo, ay Dios, encima de recibir algo que no merecíamos, encima de vivir en una gracia que no la hubiéramos pagado, no la hubiéramos podido pagar, encima de tener un futuro bueno en las manos del rey, todavía el rey nos da el honor de sentarnos con él en su mesa. Regresa al versículo 7 y mira el final del versículo 7. Dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Dios nos regala el honor de estar siempre con él. Versículo 8 de 2 Samuel 9. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 2 Samuel 9:8.
¿Sabes una cosa? La identidad que Lodebar, la identidad que el mundo, la identidad que la situación, la identidad que la circunstancia estaba viviendo Mefiboset antes de haber sido alcanzado por la misericordia Gesed del rey, era una identidad de perro muerto. Eso es lo que el mundo quiere que tú y yo pensemos de nosotros mismos. Y es por eso que se nos es tan difícil recibir este mensaje de gracia por nuestra identidad de perro muerto, que no lo merecemos. Y sabes una cosa, es cierto, no lo merecemos. Es por eso que para poder obtener, debemos de ceder y de confiar en el corazón del rey. ¿Me dices amén? Y ahora vámonos, que ya me dijeron que tengo poquito tiempo. A partir del versículo 9, y yo quiero que tú pongas una imagen en tu mente de lo que está pasando. Lee conmigo del versículo 9 al versículo 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Está hablando de restauración. Tú pues le labrarás las tierras. Ahí le está hablando al siervo, no al hijo. Al siervo, no al hijo. Tú pues, siervo, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Tu siervo trabajarás, tu siervo almacenarás, tu siervo te esforzarás, tu siervo lo harás para que el hijo tenga que comer. Y regresa conmigo en el versículo 10. Pero Mefiboset, el hijo del rey, el que recibió la gracia Gesed, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi casa, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y dice el versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Regresa aquí conmigo. Regresa aquí conmigo. Yo quiero que veas la posición de la religión y la gracia. Yo quiero que veas la posición del siervo y del hijo. Yo quiero que conmigo veas cómo el siervo se tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que hacerlo, tiene que estirar para poder alcanzar. Pero al hijo, el rey lo sienta a su mesa. Al hijo el rey le prepara mesa. Al hijo el rey lo cuida, el rey le provee, el rey lo bendice, el rey le prepara. El siervo alcanza, se esfuerza. El hijo, ay Dios, recibe por gracia. Pon dos columnas en tu mente. Pon dos columnas en tu mente. Y mira la columna del siervo. Al siervo el rey le dice: tú trabajarás, tú labrarás y almacenás para que Mefiboset tenga para qué comer. Al siervo se le demanda. Ahora ve la otra columna. Al hijo de redimido. Pero el hijo, le dice el rey, comerá siempre a mi mesa.
la gracia otorga. Al siervo se le demanda. Al hijo de gracia se le otorga. Ay, Dios mío. Alguien debe de estar recibiendo esto esta mañana. Juan 1, versículo 17. Con esto quiero cerrar el mensaje. Juan 1, versículo 17. Dice la palabra, y es uno de los versículos preferidos de mi corazón. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada por un siervo. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo, Jesucristo. ¿Alguien la toma, hijo? La ley fue dada al siervo y la gracia fue dada por el Hijo. ¿En dónde estás tú hoy parado? ¿En dónde estás tú hoy esperando la mano de Dios? Escucha lo que escribí por aquí. La ley fue dada por medio de un siervo. La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. La ley demanda lo que el hombre debe de ser. La gracia revela lo que es Dios. Que es un Dios que da. Yo voy a terminar esta mañana con el versículo 11 de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 11. No, versículo 13, perdón, versículo 13. Segunda de Samuel 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Regresa. Hay una vida entera delante de ti que el rey ha estado preparando para que tú recibas. Es la naturaleza del rey el proveer. Al siervo se le demanda, al Hijo de la gracia, la naturaleza de Dios le provee. Gálatas capítulo 4 versículo 7. Y lo quiero dejar sembrado en tu vida esta mañana. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice la palabra: así que ya no eres esclavo, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Tú que estás conectado esta mañana, atrévete a recibir de Dios. Atrévete a vivir en la misericordia Gesed que Él ha estado extendiendo en estos tiempos. Atrévete a sentarte en la mesa del Rey. El Rey te está llamando. El Rey te está buscando. El Rey está extendiendo su misericordia. Al siervo se le demanda trabajo. Al Hijo se le provee por gracia. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús para que cada persona que haya escuchado esta palabra pueda darse cuenta que es una identidad de hijo, su correcta identidad. Que ya no tiene necesidad de vivir en Lodebar. Ahora el Señor lo está llamando a vivir en palacio. Ya no tiene necesidad de cumplir demandas. Ahora es tiempo de
recibir por gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo. Te bendigo, hijo, hija, que tú me estás escuchando esta mañana de domingo. Si tú eres uno de ellos, uno de los que necesita esa misericordia, Jesús, recíbelo esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si conoces a alguien que necesita oír esta palabra de esperanza, esta palabra de fe, esta palabra de gracia, dale compartir, ponle like, comenta, comparte, ayúdanos a que el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegue muy lejos. Y tú nos puedes ayudar compartiendo ahí en tus redes sociales. Y si tú eres un hijo comprometido con Dios, es un buen tiempo para ofrendar, para llevar tus diezmos al altar. Aquí abajo recibirás la información de cómo tú puedes ser fiel, cómo tú puedes fluir como un verdadero hijo, cómo tú puedes fluir con un corazón de agradecimiento ante Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Recibe paz. Come, que el Rey te está mandando a llamar.